Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Costa, soy miembro de Venezuela Provincial. Hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo de la casa. Se trata nada más y nada menos que el historiador colombiano John Ricaurte. Él es historiador por la Universidad de Antioquia en Colombia. Tiene un doctorado en Historia Europea y del Atlántico en el País Vasco, en España, y es doctor en Relaciones Internacionales. También tiene un libro, el cual se llama La Dimensión Internacional en la Guerra de Independencia de Colombia, 1814-1824. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, que son los tratados de Trujillo, los tratados de armisticio que se dieron durante la independencia de lo que sería Venezuela y el antiguo virreinato de la Nueva Granada. Así que sin más, John, bienvenido a Venezuela Provincial. Hola Emilio, ¿qué tal estás? Muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa, al programa pues de Venezuela Provincial. No, muy contento de estar aquí en esta fecha y bueno, poder hablar un poquito de lo que significaron los tratados de Trujillo, como mencionas. Y un saludo pues cordial a tu público y a todos los seguidores de Venezuela Provincial. Muchas gracias a ti, John, por tu presencia el día de hoy. Bueno, hay que decir que la historiografía oficial, tanto venezolana como colombiana, vende que los tratados de Trujillo fueron idea de Simón Bolívar y los republicanos, ¿no? Y que además puso fin a la guerra a muerte que decretó el mismo Bolívar, haciendo el enfrentamiento más civilizado, pero hay que decir que nada de esto es verdad. Estos tratados son dos acuerdos que fueron firmados entre el 25 y el 26 de noviembre de 1820 en la población de Trujillo, en los Andes venezolanos, y son dos tratados, ¿no? O sea, los tratados de armisticio y regularización de la guerra, donde además de poner fin a la guerra a muerte, también se pactó una tregua, ¿no? De 6 meses eh, para darle un descanso a las hostilidades militares. ¿Qué nos tienes que decir al respecto, John? Sí, es correcto, Emilio. Es muy importante mencionar lo que acabas de mencionar, que se tratan de dos tratados, ¿cierto? El de armisticio, es decir, declarar un cese de las hostilidades o sí, de las confrontaciones, como dices, para tomar un descanso, un respiro, un poquito para humanizar pues el conflicto, ¿cierto? Y el otro es el tratado pues de regularización de la guerra, perdón, que es un poco, como dices, sí, limpiar eso que había hecho Bolívar con el decreto de guerra a muerte, que era pues, la guerra sin cuartel, es decir, guerra total, y que, digamos, para entonces ya había dejado pues como a las tropas insurgentes muy mal paradas, ¿cierto? En el concierto internacional. eh, digamos, justamente Bolívar aprovecha este tratado de armisticio para también proponer el tratado de regularización de la guerra. Como dicen ellos, para hacerla más humana, ¿cierto? Para hacer la guerra como la hacen los países civilizados. Entonces, es muy importante eso que señalas ahí. Sí. Hay que decir que la verdad es que estos tratados se dieron gracias a Pablo Morillo, ¿no? A su digamos, interés. Había recibido instrucciones desde España en acordar un cese de hostilidades con Simón Bolívar, ya que la corona organizó a lo largo de 1819 y 1820 un ejército de 20.000 hombres para someter a los insurgentes, pero en enero de ese mismo año de 1820, un movimiento estalló en las cabezas de San Juan, liderados por el general Riego. Esto hizo que estos hombres, estos refuerzos, no se embarcaran a América y se proclamó la Constitución de 1812 que Fernando VII jura en 1820. Entonces Morillo se vio desahuciado y sabía que nunca iban a llegar refuerzos y las tropas sufrían un desgaste, ¿no? Por lo cual la corte dio instrucciones de proponer este armisticio. Morillo decreta el primero un cese unilateral al fuego con el fin de allanar el camino e invitar al jefe republicano que es Simón Bolívar a llegar a un acuerdo sobre la regularización de la guerra.
Hay que decir que Bolívar aprovechó la ocasión y escenificó un teatro de cordialidad. Como lo dijo Bolívar, esta simplemente fue una comedia diplomática. Lo dice en sus memorias a Delacroix, ¿no? La suscripción de tales acuerdos hizo parte de la estrategia para que el Estado español reconociera también a la naciente República de la Gran Colombia. Por eso es que lo firma, ¿no? O sea, tiene esa intención más bien Bolívar, ¿no? ¿No crees que es así, John? Claro, dices cosas muy importantes como, sí, sí, totalmente, Emilio. Toda vez que, bueno, cierto, el tratado de armisticio prácticamente reconoce la beligerancia del otro actor, ¿cierto? Hasta entonces, los republicanos o los insurgentes, si les podríamos decir, eran, digamos, considerados como tales, es decir, como delincuentes, como vándalos, como un ejército ilegal alzado, ¿cierto? No tenían un trato de beligerancia. Entonces, precisamente va a ser el Tratado de Trujillo el que otorgue ese estado de beligerancia, ¿cierto? O sea, que reconozca a la otra parte como una parte, digamos, que tiene posesión territorial, que tiene capacidad de hacerle la guerra a un segundo país que era el Reino de España. Entonces, se firma, o sea, como lo dicen los documentos, entre dos países, ¿cierto? Un país recientemente constituido como fue Colombia, ¿cierto? Que fue con la constitución de Angostura de 1819, ¿cierto? Unos meses atrás se había constituido apenas el país. Entonces, sí, hace trato de beligerante a este país. O sea, no, prácticamente es un paso, ¿cierto? Esto es un paso para cualquier ejército que surge así de, digamos, un proceso de independencia o de un proceso insurgente para constituirse como un ejército legal, ¿cierto? Es un paso, digo que es lamentable porque fue, digamos, lo que empezó, de ahí empieza un revés, ¿cierto? Tú mencionas la revolución de Riego, ¿cierto? Pero hay algo muy importante que quería resaltar de ahí, que es, recordemos que este tratado de armisticio, bueno, lo propone, como tú dices, en la revolución de Riego, el trienio liberal, ¿cierto? Es decir, bajo la premisa de la Constitución de Cádiz, o sea, los liberales, digamos con la esperanza un poquito de que los insurgentes suramericanos se acogieran a la Constitución de Cádiz y, bueno, ya que todos somos liberales, tenemos más o menos los mismos principios, nos rigen unas constituciones, ¿cierto? La Constitución de Colombia, la Constitución de Cádiz, entonces más o menos entendámonos y no nos hagamos la guerra, sino que vamos a hacer unas negociaciones. Yo pienso que ese sería como el fin último del tratado. Sin embargo, ya la inercia misma del proceso y las intenciones de los independentistas, ¿cierto? De Bolívar y su séquito eran muy claras de no reconocer ninguna autoridad más allá pues, de la que ellos estaban en ese momento concediendo, es decir, no reconocer ni al rey ni a sus representantes, ni al gobierno de España, ni la metrópoli. Entonces ya tenían como unas intenciones muy claras, ¿cierto? Entonces, un poco ingenuo Morillo, ¿cierto? Hacer este tratado, pero también, como dices, era un proceso de escasez, ¿cierto? Era, pues, viene de una etapa de escasez, por ejemplo, de municiones, de un desgaste total, pues, y ya un reconocimiento, como te digo, de territorialidad por parte de los insurgentes. Entonces, es muy importante también por eso. No, hay que decir que, bueno, que los patriotas o los independentistas, los líderes de criollos, no apoyaban esta constitución de Cádiz, puesto que ellos eran muy conservadores. De hecho, la constitución de Cádiz establecía la abolición de la esclavitud y esto a ellos les perjudicaba, porque ¿quiénes eran los dueños de los esclavos? Los dueños justamente, los terratenientes de las grandes haciendas, entre esos Simón Bolívar, que tenía a su servicio unos 2000 esclavos.
A mí me llama mucho la atención, John, las palabras de Simón Bolívar que cita Perú de la Croix en el diario de Bucaramanga. Cito lo siguiente de las palabras de Bolívar. Dice lo siguiente. El armisticio de 6 meses que se celebró entonces y que tanto se ha criticado, no fue para mí sino un pretexto para hacer ver al mundo que ya Colombia trataba como de potencia a potencia con España. El armisticio engañó también a Morillo y lo hizo ir para España y dejar el mando de su ejército en el general Latorre, menos activo, menos capaz y menos militar que el conde de Cartagena. Esto ya era una inmensa victoria que me aseguraba la entera y pronta libertad de toda Venezuela y me facilitaba la ejecución de mi grande e importante proyecto, el de no dejar un solo español armado en toda la América del Sur. ¿Qué opinas de esto, John? De las palabras de Bolívar Sí, según Delacroix. sí, totalmente lo que decía ahorita, por ejemplo, con respecto a eso, que digamos la intención de Bolívar quedaba consumada de ser reconocido. Básicamente, los gobiernos republicanos habían mandado ya por una década, digamos, unas especies de ministros plenipotenciarios, es decir, ministros de unos gobiernos que se establecieron en Sudamérica, a Estados Unidos, las Antillas y Europa para precisamente ser reconocidos como actores beligerantes, ¿cierto? Entonces, pero bueno, esto nunca se logró, o sea, en esa década de 1808 o 1809 más o menos, al 19 o 20, no se había podido lograr un reconocimiento de ningún país del globo pues, para los insurgentes, y precisamente sería Morillo, ¿cierto? O el trienio liberal el que les daría esa condición de reconocimiento de la que se ufanaba Bolívar. Eh, Como te digo, digamos, es un paso dentro del derecho internacional. Cierto, reconocer a un actor como beligerante ya digamos, crear bueno, como te decía ahorita, legalizar ese ejército, que era un ejército prácticamente de levantados en armas, de insurgentes, y elevarlo a un estatus de un segundo país, ¿cierto? Entonces, para la intención de Bolívar venía muy bien, o sea, sus planes se habían ejecutado, digamos, a cabalidad, y por eso, digamos, pues por eso se ufanaba tanto de haber logrado este armisticio. Algo que quería pues mencionar con respecto a lo que hablamos anteriormente es que, bueno, el sentido que dije de que era un trato entre liberales, ¿cierto? Eh, un pacto entre liberales es por aquello ¿cierto? Bueno, el abrazo de Trujillo, que fue pues algunos lo consideran como un abrazo, por ejemplo, masónico, ¿cierto? Ya se habla pues de que Murillo se había insertado en logias y que ya su pensamiento, eh, bueno, ya era, digamos, que trasladan la contienda a un asunto entre logias, ¿cierto? Sobre todo Sí, de entre, hecho, Morillo, cuando regresa a España ese mismo año, él lucha contra los 100.000 hijos de San Luis que envían Francia para apoyar a Fernando VII en la restitución de la monarquía absolutista, ¿no? Y también sí, está en los inicios de la guerra carlista después. O sea, eso habla de su posición como liberal. sí, ya había cambiado totalmente. Es decir, todos los cambios se habían sido absorbidos en la propia metrópoli, ¿cierto? Ya hablabas de la revolución de Riego y de todos estos hombres que vinieron al calor de las guerras napoleónicas, un poco que ya militaban en sociedades de pensamiento, ¿cierto? Ya eran de pensamientos más abiertos, inclusive antimonárquicos. Entonces, y bueno, con todo, digamos, la trascendencia de la Constitución de Cádiz y todo este asunto, entonces era más que todo en ese sentido. Sí, bueno, pues, hay que decir que la verdad es que Bolívar gana tiempo para organizar su ejército y recibir provisiones, ¿no? Estas provisiones venían más que todo de los británicos
que eran los que estaban haciendo negocios con los insurgentes, vendiéndole armas y muchas, hay que decirlo, con empréstitos a futuro, ¿no? Que había que pagar a futuro. Por eso es que estas naciones también nacen endeudadas, ¿no? Hay que decirlo de esta manera. Y bueno, recibe todas estas provisiones y bueno, el mismo Simón Bolívar es el que rompió el armisticio antes de los 6 meses que estaban contemplados, que es decir, que el 28 de enero de 1821 invade la provincia de Maracaibo y pues mandando al general Rafael Urdaneta, ¿no? E iniciaría la campaña que concluiría con la victoria insurgente en la batalla de Carabobo, ¿no? Que es la batalla que para muchos sella la independencia de Venezuela, aunque después continuaron 2 años más las hostilidades entre los realistas y los insurgentes. ¿No es así, John? Sí, es correcto. Eh, sí, va a ser Urdaneta quien rompe el pacto, ¿cierto? El norte de Venezuela todavía era un bastión realista, ¿cierto? Sobre todo Maracaibo. Mira que el norte de Colombia también lo era, ¿cierto? Santa Marta, Cartagena, por ejemplo, tú mencionas la batalla de Carabobo, pero también el asedio de Cartagena, ya desde julio de 1820, el venezolano, pues Mariano Montilla y bueno, por tierra y por mar, el almirante Padilla, habían sitiado Cartagena. Un sitio que, fíjate que dura un año, ¿cierto? Dura un año. Mira que el sitio de Morillo a Cartagena dura más o menos 4 o 5 meses. El sitio, es decir, la resistencia realista en Cartagena dura poco más de un año, ¿cierto? Dura, es decir, entre 1820 y 1821. Eh, y, digamos, básicamente el virreinato cae cuando ya cae Cartagena, ¿cierto? Cuando cae Cartagena, ya Venezuela y Nueva Granada se puede decir que están en manos de los republicanos, ¿cierto? Ya con más tranquilidad pueden hacer la constitución de Cúcuta y enfrentar los focos realistas que quedaban, por ejemplo, en Santa Marta, y se pueden dirigir hacia el sur, ¿cierto? Dirigir hacia el sur, hacia Pasto, pasar a Quito, ¿cierto? Y de Quito al Perú. Entonces, es como un poco allanar el terreno, ¿cierto? Ir allanando el terreno, allanando terreno. Y yo creo que este tratado de armisticio le dio pues mucha ventaja a las tropas insurgentes, como mencionas, sobre todo con lo que mencionas del aprovisionamiento de armas, pertrechos y hombres, no olvidemos hombres, que es que no van a ser los propios insurgentes los que se rebelen contra el ejército real, ¿cierto? El ejército monárquico español, sino que van a ser mercenarios extranjeros los que van a luchar, digamos, en la guerra de independencia. Entonces, va a ser precisamente Angostura el sitio de reaprovisionamiento y de poco aclimatación de estas tropas extranjeras. Y digamos, la estrategia de Bolívar es avanzar hacia la zona central del corazón de Nueva Granada, que era Santa Fe, y desde ahí hacer unos avances hacia el norte, Cartagena, y hacia el sur, hacia Pasto, ¿cierto? También los mismos movimientos se dieron en Venezuela. El Tratado de Armisticio también coge el sitio de Cartagena, también les ayuda un poco a reaprovisionarse. Recuerde que un asedio es prácticamente una guerra de desgaste, ¿cierto? Hasta que ellos entreguen la plaza. Digamos, el encargado de tomar la plaza en ese momento, de entregar la plaza de Cartagena, no lo recuerdo en ese momento, pero digamos, a él se le siguió un proceso por haber entregado la plaza de Cartagena en La Habana, ¿cierto? Por haber entregado ese puerto tan importante. Si todavía los realistas hubieran conservado Cartagena, que era lo que unía, digamos, todo el Caribe español todavía, ¿cierto? Y con la península y por el occidente hubieran
mantenido ese cordón que tenían hasta la provincia de Quito y Perú, la independencia hubiera sido un poco más difícil o hubieran tardado muchos años más. Y bueno, y si no hubiera ocurrido la revolución en la propia metrópoli. No, y hay que decir que también este tratado se vende como que Bolívar quería finalizar su decreto de guerra a muerte tan sangriento, pero esto es muy falso, se siguió aplicando como ocurriría un año después, ¿no? En 1822, cuando Bolívar ordena el ataque comandado por Sucre, por Antonio José de Sucre, a la población de Pasto. O sea, una matanza sin precedentes de civiles inocentes durante 3 días, donde más de 500 pastusos fueron asesinados. Esto contraria a todo lo firmado en este tratado de armisticio y regularización de la guerra, ¿no es así, John? Claro, sí, no hemos mencionado, por ejemplo, que el tratado de armisticio y regularización, ¿cierto? El tratado de armisticio era el cese de hostilidades por 6 meses, donde cada bando se retiraba al sitio más o menos que tenían, donde tenían control territorial, ¿cierto? Digamos en Venezuela, ¿cierto? Ciertas provincias del norte mantenían ese control territorial, y en Nueva Granada lo mismo, ¿cierto? Cartagena, Santa Marta, más o menos era un tratado por mar y por tierra, entonces más o menos decía que no se podía avanzar o seguir conquistando más Sí, territorio. por seis Entonces, meses. Sí. sí, por 6 meses. Mientras que el tratado de regularización hablaba de temas como, por ejemplo, el canje de prisioneros, el respeto a la población civil, ¿cierto? Respeto a los actores no beligerantes, a los civiles que estaban envueltos en la contienda, toda vez, digamos, que se había establecido, como dice, el decreto de guerra a muerte. Por tanto, decretaba pues la abolición del decreto de guerra a muerte que fue dictado precisamente por Bolívar, en un trato un poco de humanizar la guerra, ¿cierto? De solo, eh, bueno, lo que en el derecho internacional humanitario se llaman humanizar o regularizar los métodos y usos y medios y usos de la guerra, ¿cierto? Eh, Esto pues me lleva a un poco a compararlo con los procesos que unos años después, unas décadas después, se haría, por ejemplo, con la creación del derecho internacional humanitario, ¿cierto? O el derecho humano, bueno, internacional el derecho, perdón, internacional de los derechos humanos, con, digamos, el Convenio de Ginebra, ¿cierto? Que es de 1864, bueno, donde muestran la figura, pues, de Henry Dunant, quien, a raíz, pues, de la guerra austro-sarda, ¿cierto? Donde se iban involucrados en Italia, en Lombardía, franceses y una serie de imperios en esa guerra también, que hace parte un poco de ese equilibrio de poderes que se creó de la Europa después de Napoleón. En la guerra de Solferino, este suizo propone, digamos, la humanización del conflicto, la creación de un cuerpo de voluntarios, pues que da pie a la Cruz Roja Internacional y todo este proceso. Pero más allá, digamos, está la Declaración de San Petersburgo, que es de 1868, donde el zar Alejandro II, dentro de ese conflicto ruso-británico, propone también el cese de hostilidades, la prohibición de armamentos, ¿cierto? De armamentos que puedan prolongar el sufrimiento o el dolor de los combatientes. Y bueno, más adelante la Conferencia Internacional de Paz de La Haya, ¿cierto? De 1899, con la que se establece, digamos, este cuerpo de jurisprudencia internacional de regulación de los conflictos, aunque antes se menciona, por ejemplo, el tratado en Estados Unidos en la Guerra Civil estadounidense, el Código de Liber, el cual también regularizó el conflicto, ¿cierto? Pero sin embargo, no se, digamos, tiene en cuenta los tratados de Trujillo como un antecedente importante.
¿cierto? Toda vez que, por ejemplo, el antecedente más antiguo es el Código de Liber, es de 1863, pero si nos vamos pues a las mismas intenciones, el Tratado de Trujillo sería uno de los primeros antecedentes en la edad moderna de humanización de los conflictos, ¿cierto? Pero como tú dices, humanización del conflicto no hubo, ¿cierto? Toda vez que la guerra sin cuartel continuó y se extendió hasta el final pues, de las guerras de independencia. Sí, vemos que lo de la masacre de Pasto es un gran ejemplo, ¿no? De que como un año después de haber firmado esta regularización o humanización de la guerra, pues se cometen estas salvajadas, ¿no? De violaciones y otro tipo de horrores, ¿no? Ya tú y yo hemos grabado un podcast sobre esta masacre de Pasto, que lo pueden conseguir en nuestro canal de Venezuela Provincial para que vean más los detalles de toda esta horrible marcha de muerte que llevó Simón Bolívar al mando de Sucre en Pasto. Entonces, hay que decir que esta humanización, pues, de parte de los insurgentes, no la hubo, ¿no? También quería preguntarte lo siguiente, ¿no? John, tú que eres especialista en este tema de los tratados de Trujillo. En Venezuela se dice mucho que Sucre es el gran ente intelectual de este tratado de humanización, ¿no? De la guerra. ¿Qué tan de cierto es esto? ¿Son cosas o teorías que no tienen base? Pues en realidad Sucre, bueno, el que se tiene, digamos, como autor, ¿cierto? Material del tratado es Bolívar, ¿cierto? Se tiene como el pacto de regularización de la guerra como una iniciativa de Bolívar. La verdad no sé qué tanto Sucre estuviera involucrado en este asunto, pero sería paradójico, como mencionas, después de que Sucre fue el protagonista de la masacre de Pasto, ¿cierto? Sería paradójico encontrar en Sucre una intención humanitaria, ¿cierto? Pues a la luz del derecho internacional actual, podría ser visto como un criminal de guerra, ¿cierto? Lo mismo que Bolívar, pues sobre todo Bolívar como firmante de ese decreto de guerra a muerte, en unos procesos de guerra, digamos que ya estaban regularizados. Que lo que quiero hacer hincapié es que el derecho internacional o el derecho de guerra, ¿cierto? El derecho, la humanización del conflicto no se da en el siglo XIX. Anteriormente existe, por ejemplo, el derecho consuetudinario, el derecho de ¿cierto? El derecho de eh, que Sí. tildar un poquito. Hola. Hola, sí, te escucho, John. Sí, Te escucho, John. hola, escucha, Sí, se escucha, sigue. Perdonas a los continúo. oyentes del canal, pues son errores de Ah, listo, esto, pero del en vivo. sí, se había quedado un poquito tildado. Sí. Bien, iba en que anteriormente existía el derecho Bueno, de gentes, ¿cierto? La gente piensa que bueno, que es de y intereses humanitarios, pero inclusive, bueno, las partidas, por ejemplo, de Alfonso, que siempre se le atribuyen eh, todo este tema, recuerdo, todo este tema, el derecho consuetudinario, y bueno, eso ya estaba regularizado, ¿cierto? Ya por ejemplo, los ejércitos eran combates, se establecía bien el límite entre ejércitos
beligerantes, sino, ¿cierto? También los métodos y medios prohibidos de hacer la guerra, sobre todo con el derecho de gentes, como digo, de manera que esto no apareció así espontáneamente, ¿cierto? Esto es algo, digamos, que tiene inclusive un ideal medieval caballeresco de hacer una guerra justa, ¿cierto? De hacer la guerra más justa. Entonces, de ninguna manera, pues esto aparece pues ni con Bolívar, ni con Morillo, ni con Sucre, como dices, sino que, digamos, las nuevas formas de hacer la guerra, ¿cierto? Nuevos instrumentos, por ejemplo, nuevas armas, nuevos desarrollos, llevan, digamos, a una actualización, ¿cierto? Una actualización de toda esta jurisprudencia, pues, que ha quedado consignada. Por ejemplo, como te digo, en la Declaración de San Petersburgo se buscaba que la munición, sobre todo en la Conferencia de Paz de La Haya, que la munición, o sea, prohibirla, por ejemplo, la munición explosiva, porque causaba gran daño a los combatientes, ¿cierto? O sea, era algo muy doloroso, entonces, pero eso es una actualización, ¿cierto? Porque surgen nuevas tecnologías para hacer la guerra, entonces son actualizaciones de este derecho de gentes. Entonces yo no le atribuiría mucho a Sucre esta idea, ¿cierto? Tampoco a Bolívar, es una idea antigua de hacer la guerra justa, ¿cierto? No, y como hemos dicho al principio, o sea, más bien fue una iniciativa del propio Pablo Morillo, que desde España recibe estas órdenes al ver que no iba a haber refuerzos enviados desde la península. También hay que decir que las tropas realistas, tanto en Venezuela como en Colombia, pues sufrían un cierto desgaste. Y bueno, también es verdad que Morillo fue un militar competente, porque entre 1815 y 1820 mantuvo el territorio libre, rechazando las incursiones republicanas una y otra vez. Y su regreso a España luego de la firma del armisticio supuso más bien un golpe mortal al realismo de ganar la guerra. Si no fuera por los civiles americanos que apoyaron al rey y mantuvieron y fueron leales a la monarquía hispánica, la guerra no hubiera durado tanto después del armisticio. ¿No crees tú que es así, John? Sí, las tropas que vinieron con Morillo, se ha mencionado pues en la historiografía que sufrieron desgastes, sufrieron también relevos, ¿cierto? Relevos por oficiales criollos y, bueno, una, ¿cómo se dice? Estaban desprovistos de armas y de municiones, es decir, las municiones les podían llegar, si acaso, por las vecinas Santa Marta, La Habana, ¿cierto? Y otras islas del Caribe que prestaban, digamos, sus armas y sus hombres para continuar haciendo esos relevos y continuar, digamos, un poco con la guerra, pero la guerra, eh, digamos, tú observas la mayoría de los cuadros, la iconografía que se creó sobre la independencia y observa siempre los ejércitos patriotas desnudos, inclusive en el imaginario está que pelearon con machetes, instrumentos de labranza y todo contra el ejército español. Yo diría que el cuadro es al revés. Eran los ejércitos realistas los que estaban desnudos, eran los paisanos o los campesinos los que luchaban a favor del rey y obviamente sus privilegios, los indios, las castas, ¿cierto? Los esclavos libres, los mestizos, mulatos, amos, ¿cierto? Todas las castas luchaban a favor de sus privilegios, por lo tanto da un ejército más variopinto, pues el que se muestra en esta iconografía, un ejército bien vestido, bien pertrechado, y yo pienso digamos, sería al revés, ¿cierto? Eran los ejércitos del rey los que estaban desprovistos. Esto pues ya se ha comprobado, el acceso de armamento
a las tropas de Bolívar era increíble. Todas las potencias del mundo auxiliaron con armas y hombres, alimentaron la revolución. De hecho, Y de ahí, en la propia ciudad de Angostura estaban todos los comerciantes británicos ahí establecidos para venderle armas y suministros a las tropas insurgentes o republicanas. Como tú bien dijiste hace rato, desde la Guayana, desde Angostura, pues se mantenía todo el flujo para que las tropas siguieran teniendo pertrecho. la Guayana, sí, Se, Margaritas, sí, se Trinidad, establecieron ahí en territorio venezolano, sí, los comerciantes. ¿no? Y Y hay desde que las decir que las islas, armas provenían de las Antillas inglesas, de la isla de claro, Trinidad, claro, de Jamaica, etcétera, y bueno, Jamaica, también de la Trinidad, metrópoli británica. bueno, y de Estados Unidos También. entró un gran número de armas, por ejemplo, de Baltimore, de Maryland, bueno, de una serie de ciudades de influencia francesa y también ya estadounidenses, ¿cierto? Que los estadounidenses habían recién adquirido, pero que todavía La tenían una Luisiana, presencia. el puerto de New Orleans. Luisiana, sí, que tenían Nueva Orleans, sí, tenían mucha influencia francesa todavía, es decir, muchos revolucionarios todavía franceses y un poco que se hayan quedado, y militares que se hayan quedado desocupados después de las guerras, de que terminan las guerras napoleónicas, se insertan en todos estos ejércitos de mercenarios y contribuyen a la independencia, pero es que no solo es la entrada de armas y municiones, es que cuánto se puede gastar en municiones, digamos, en una guerra que duró años, ¿cierto? Es decir, los accesos a la munición eran súper importantes, pero también los accesos a los capitales. Los realistas solo podían mandarles cartas y misivas al rey pidiendo hombres y capitales para la guerra, pero ¿qué podía hacer el rey, cierto? ¿Qué podían hacer desde la metrópoli, por ejemplo, con la Revolución de Riego o desde las islas del Caribe españolas todavía, o desde el Perú para, digamos, sostener esta guerra de independencia que fue más que todo una guerra de desgaste, de guerrillas, y el que peor le fue el que, bueno, el que agotó su munición, el que agotó, digamos, todas las fuerzas peleando, pero como tú dices, es muy cierto, fueron los mismos americanos los que hicieron que esa guerra se prolongara un poco más en el tiempo, o sea, los que resistieron para prolongarlas. De otra manera no se puede explicar en un ejército invasor, bueno, supuestamente invasor, ¿cierto? ¿Cómo un ejército invasor se puede sostener tanto tiempo en un territorio? Por ejemplo, los franceses intentaron retomar, creo que a principios de 1800, no recuerdo bien, Haití, con el general Leclerc, me parece, con 23.000 hombres. Y Haití, pues que es una isla pequeña, 23.000 hombres, en la población se puede pensar que fue fácil pues, sostener una isla de estas. En realidad pues, fue un revés militar para los franceses, ¿cierto? Los haitianos expulsan este ejército francés, obviamente con la ayuda de británicos, también se menciona un poco de España, ¿cierto? Para debilitar a Francia, pero lo que quiero digamos, poner en comparación es esos 23.000 hombres que resistieron en Haití contra los poco más de 12.000 hombres que trajo Morillo de la península, eran los españoles, y cómo los unos no resisten ni un año y los otros resisten varias décadas aquí, ¿cierto? Si fuera un ejército de invasión, no sé si me hago entender. Sí, claro, por supuesto. O sea, estuvieron prácticamente, si contamos la época de las guerrillas, hasta casi 1825, o sea, 10 años, una década casi completa. Así que bueno, ya estamos llegando al final del podcast. John, podemos concluir que bueno, que
Este tratado de armisticio entre realistas y republicanos fue para ganar tiempo por ambos bandos. El realista quería ganar tiempo para ver si le llegaban algunos refuerzos desde la península que nunca llegaron. Y bueno, los republicanos tiempo para prepararse mejor, organizarse mejor y recibir más pertrechos y armas. Que al final las jugadas le salieron bien a ellos y bueno, pudieron romper este armisticio e iniciar hostilidades invadiendo la provincia de Maracaibo. Y con respecto a la humanización de la guerra, hay que decir que esto fue totalmente ficticio, ya que no se siguió respetando por parte de los insurgentes este tratado, ¿no? de humanizar y respetar a los civiles, porque como vimos en Pastos y en otros sitios de Hispanoamérica, como también pasó en el Perú después, pues esto no se llegó a cumplir. Así que bueno, algunas últimas palabras para cerrar, John. Yo diría, pues, como añadiendo a lo que dices, ese tratado, ese intento de regularizar la guerra, ¿cierto? Yo creo que se sujetaba a los actores irregulares, es decir, a los insurgentes, a los independentistas, porque ya el ejército español era un ejército regularizado, ¿cierto? No podía cometer actos de guerra porque obviamente tenían procesos, ¿cierto? Los militares que tuvieran algún exceso tenían obviamente sus castigos, entonces siempre los Y de hecho, militares... perdona que te interrumpa, Pablo Morillo nunca ejecutó extrajudicialmente a nadie. Todos los presos que él tuvo llevaron un juicio un juicio procesal, ¿no? Con su Claro. defensa y todo. O sea, si fueron condenados a muerte, fueron bajo juicio y con el derecho de defensa. O sea, fuera de la ley, nunca se hizo nada dentro de las tropas realistas. No, es imposible, pues, porque Y de digamos, hecho, todos estos líderes realistas después tenían que presentarse ante un juicio de residencia para dar cartas y dar noticias de todos los hechos que habían acontecido. Entonces, si recibían denuncias de que habían cometido algunos ciertos delitos, eran castigados duramente, inclusive con cárcel o inclusive con muerte, ¿no? y es muy importante dejar claridad en ese aspecto, sobre todo porque el rey es visto no como partidario, sino como árbitro, ¿cierto? No a favor de un bando o del otro, sino más bien como conciliador, ¿cierto? Entonces no puede el rey mismo mandar a sus soldados, digamos, a hacer crímenes de guerra contra la población civil, o sea, no contra sus propios súbditos. El rey lo que pretende es liberar a sus propios súbditos por pedido de sus propios súbditos, ¿cierto? El resto de lo que quedaba, bueno, el resto de la población que no se declaró insurgente, Y de hecho, cuando digamos, envía la expedición pacificadora con Morillo, las órdenes de Fernando VII eran llegar con redención, con perdón, claro, claro, y, y tratar sí, dulcemente a la población civil para que dejaran la guerra. Lo que pasa es que, claro, para los invitar, insurgentes exacto. republicanos no hicieron caso y Arismendi, en cuanto se le perdonó la vida, pues pasó en la isla de Margarita en 1815 a toda la tropa española a cuchillo. Entonces, Sí, era precisamente eso, ya iba pues a eso, era invitar a los americanos otra vez digamos, al diálogo o a hacer, digamos, a ser parte otra vez del imperio, ¿cierto? Otra vez parte de la monarquía. Entonces, ¿qué hace Murillo? Murillo llega instaurando los respectivos tribunales, ¿cierto? El Tribunal de Guerra, que es el que condena a los individuos que tengan asuntos de muerte pendientes, es decir, asuntos graves contra la población civil o contra los realistas propiamente. El Tribunal de Inquisición, ¿cierto? Es el encargado, digamos, pues de hacer
inspecciones, ¿cierto? De garantizar, digamos, un poco el orden. El Tribunal de Purificación, que es el que, De los un poco el arrepentimientos. que, exacto, que expía esos pecados pues, que hicieron. La gente va a declarar, yo cometí un pecado menor que me pasé para el bando rebelde, ¿cierto? O sea, fui, no sé, eh, diputado del ayuntamiento de tal durante la época del rebelde, entonces merecía, o sea, una pena ajustable a su delito, ¿cierto? Como te digo, entonces estos tribunales, básicamente la tendencia era a declarar, como lo dices, indultos generales a toda la población, con, digamos, la jura del rey, ¿cierto? El rey se declara un poco benevolente y dice que perdona a todos sus hijos, un poco esa figura patrialista o patriarcalista del rey. Entonces, es eso, ¿cierto? Las tropas del rey eran tropas regulares, no podían cometer excesos. Yo pienso que el tratado de armisticio era más para regular el bando contrario, pero como dices, nunca fue su interés regularizar la guerra, sino precisamente el exterminio o la expulsión a toda costa del pensamiento realista en el continente. Sí, claro, por supuesto. El interés de ellos primordial fue tomar el control y el poder como al final lo hicieron, como digo, o sea, la jugada fue mejor para ellos en el sentido de que la guerra pues fue un antes y después, fue un total declive para los realistas y fue un impulso para los insurgentes. Así que bueno, agradecido John de que hayas estado el día de hoy en Venezuela Provincial. Sabes que es tu casa para cuando quieras y tienes las puertas abiertas del canal. Un saludo para nuestros oyentes. Bueno, a todos los oyentes de Venezuela Provincial, recomendarles pues el canal, es muy bueno pues y está constantemente proponiendo temas de mucho interés, entonces invitarlos a que sigan pues el canal. Y no, muchas gracias Emilio por la invitación, a todos los de Venezuela Provincial, y esperamos pues seguir aportando bueno, como digo yo, a la comprensión de todos estos fenómenos poco distorsionados por una historiografía nefasta que tuvimos en los primeros 200 años, pero que ya un poco eh, hay pie para ir, digamos, liberándonos de esa prisión historiográfica en la que nos habían metido de considerar las independencias, bueno, de una forma errada, pues ahora desde otra mentalidad. Sí, gracias John por tus palabras. Bueno, queda invitar a nuestros seguidores a que si desean ser mecenas de nuestro proyecto de Venezuela Provincial, lo pueden hacer a través del Patreon de Venezuela Provincial, con lo que cuesta un solo café, tan poquito como eso, ya nos están ayudando muchísimo en nuestro proyecto. También los invito a seguir a John en sus redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, y también ahí pueden ponerse en contacto con él para comprar su libro. ¿Cuáles son exactamente, literalmente, tus redes en Twitter y Instagram, John? ¿Sabes? Si quieres, las colocamos ahí en un comentario después del video, porque pues en este momento no las tengo así frescas en la mente. No Entonces, te preocupes, de todas formas, es John Alejandro Ricaute para quien los quiera buscar por el Instagram y por el Twitter. Así que bueno, te esto va a decir mando... algo más, lo último, pues que muy importante que apoyen este proyecto de Venezuela Provincial, con Patreon, porque, bueno, es la forma como se pueden garantizar, que, digamos, los investigadores puedan dedicar un poco de tiempo a estos trabajos, pues que siempre son dispendiosos. Entonces, muy bueno esa labor de los patrocinadores para ayudar a difundir también todo este material. Bueno, con este sí me despido. Muchas gracias a todos y bueno, hasta la próxima, pues.
Hasta la próxima, John. Te mando un fuerte abrazo hasta la hermana República de Colombia, o mejor dicho, el gran virreinato de la Nueva Granada. Exacto, mejor. Bueno, Un abrazo, hasta la próxima, adiós. listo, hasta luego.